Vamos a contestar preguntas de contingencia. Ministro, quería preguntarle si la declaración sobre Venezuela no cree que era necesario explicitar también una condena a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Sobre ese punto, la postura del gobierno de Chile es clara. Y el presidente Boric fue una de las primeras voces que se alzó en el mundo de un jefe de Estado para no solo condenar la situación de derechos humanos en Venezuela, sino que también para pronunciarse respecto del proceso electoral, que no daba garantías. Así que aquí hay una línea de consistencia que no está expresada en una, dos o tres declaraciones, sino que en una conducta permanente del gobierno de Chile, promoviendo la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, y particularmente en Venezuela. Y la postura del presidente Boric es conocida, se hizo pública en reiteradas oportunidades y ha sido internacionalmente también valorada. Y respecto de la información que ha revelado Canal 13 con respecto a la operación de la ministra Aguilera, sobre la operación de la madre, ¿el respaldo sigue existiendo luego de esta documentación que se dio a conocer? No sé a qué se refiere. Que hubo procesos administrativos detrás, eso reveló Tele 13. La ministra Aguilera ha tenido un gran desempeño, un gran trabajo y obviamente cuenta con el respaldo del gobierno. Ministro de Autoridades, ¿qué tal? Muy buenos días. Consultarle acerca de la participación del embajador de Estados Unidos durante este fin de semana en las celebraciones por la caída del señor Maduro. ¿Cuál es la impronta que tiene, o más bien cuál es la postura que tiene el gobierno, entendiendo que un embajador es partícipe de actividades políticas dentro del territorio nacional? Sí, sobre ese tema, un tema que lleva adelante la Cancillería, así que por tanto yo no voy a pronunciarme al respecto. Entonces la subsecretaria... Nosotros hemos sido claros y enfáticos respecto a, en general, a lo que va ocurriendo con las representaciones diplomáticas acá en Chile. Tenemos una muy buena relación, como hemos dicho, con Estados Unidos, lo que no quita, por cierto, que nosotros podamos tener opiniones al respecto a lo que ocurre en la arena internacional y también a nivel nacional. Se trata de un comportamiento particular del embajador, pero con quien seguimos teniendo un diálogo muy fluido y permanente, como corresponde a países que tienen más de 200 años de relaciones bilaterales. En esa línea quisiera preguntarle al ministro si está al tanto de los recientes resultados publicados de Panel Ciudadano que muestran un apoyo bastante mayoritario a la opinión que tuvo José Antonio Kast y en consecuencia no tanto apoyo a a la postura que ha planteado el presidente Gabriel Boric respecto a la intervención de Estados Unidos. ¿Qué le parece estas cifras, por ejemplo, un 55% aprueba a lo que dijo Kast versus lo que aprueban al presidente Gabriel Boric, que es como un 30%, 60% de desaprobación? Bueno, nosotros no solo somos empáticos, sino que solidarios con la situación que vive el pueblo de Venezuela, y por eso el propio presidente Boric ha sido explícito en promover el respeto estricto a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela y en todos los países del mundo, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo, Chile tiene una dilatada trayectoria de defensa de principios, y uno de esos principios tiene relación con el respeto al derecho internacional, porque en caso contrario, finalmente es la capacidad militar de los estados la que depende de cómo se solucionan las controversias. Y Chile siempre ha sido un promotor de una solución de controversias en el marco del derecho internacional. Por tanto, la declaración del gobierno de Chile es consistente con lo que ha sido la política exterior chilena de sucesivos gobiernos de distinta orientación ideológica, independientemente de la coyuntura específica. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, Donald Trump venga por el cobre y el litio, una postura que planteó ayer la ministra vocera Camila Vallejo? Lo que hemos dicho es que se debe respetar el derecho internacional y también se debe promover la democracia y el respeto estricto a los derechos humanos. Finalmente, aquí se trata de poner sobre la mesa, o más bien defender el principio, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Chile. ¿Sí? Yo creo que hay una cosa más allá de la cuestión coyuntural que poner sobre la mesa. El sistema internacional, la arquitectura internacional que tenemos en el mundo, Naciones Unidas y el propio derecho internacional, está basado sobre la base de la experiencia de la humanidad. Después del año 45, de dos procesos de guerras mundiales que fueron tremendos para la humanidad, el mundo decide generar una institucionalidad que es Naciones Unidas y decide además generar una serie de reglas, entre ellos, por supuesto, la Carta de Naciones Unidas, que fija una serie de reglas y que protege particularmente a los países pequeños y medianos en el mundo.
gobierno. Esas reglas en la práctica, que establecen, entre otras cosas, normas específicas para el uso de la fuerza, el respeto a la soberanía de los estados, garantiza en la práctica que podamos tener una convivencia y que garantiza mecanismos también para estas discusiones. Nosotros hemos sido claros y enfáticos en la defensa de esos principios porque creemos que son la defensa de los principios que garantizan finalmente el futuro de la humanidad. Ayer hicimos nuestra propia intervención en la Asamblea General, o sea, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableciendo estos principios. Entonces, nos parece que no hay ninguna contradicción entre criticar una situación que vulnera el derecho internacional y al mismo tiempo, como ha sido enfático el gobierno de Chile a través del presidente Gabriel Boric, que es quien conduce además nuestra política exterior, ser muy enfáticos en la condena a lo que ocurrió en Venezuela, incluyendo la violación a los derechos humanos. Y nos parece que es el camino correcto que protege, entre otras cosas, algo que es muy fundamental, que es el interés nacional, ¿no? Son los principios, pero también nuestra mirada respecto al interés nacional de nuestro país y cómo protegemos también nuestro estatus y nuestra presencia en el mundo. Muy buenos días. Preguntarle al ministro Cordero y también a la subsecretaria de la Fuente por declaraciones que dio esta mañana en Cooperativa el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien está a cargo de la causa por el homicidio de Ronald Ojeda. Él afirmó durante esta mañana en la radio que no descartan ir, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional con este caso o incluso viajar a Nueva York a tomar la declaración de Nicolás Maduro por esta causa. ¿Qué le parece al gobierno que se esté tomando estas iniciativas y si es que el Estado chileno también estaría dispuesto a recurrir a la Corte Penal Internacional por un crimen que la Fiscalía dice que fue político y que se hizo en nuestro territorio nacional? Muchas gracias, porque además permite complementar una cosa que dijo el ministro Elizalde. En materia de derechos humanos en relación a Venezuela, el gobierno no solo se ha quedado en declaraciones y la posición del presidente de la República es nacional e internacionalmente reconocida. En términos concretos, Chile ha tenido 3 acciones muy específicas. La primera, y creo conveniente no olvidar, es que Chile ha sido un activo promotor de la misión de Naciones Unidas para la violación de derechos humanos en Venezuela. Una misión que todos los años ha emitido sus informes y que ha dado cuenta de los delitos y particularmente de crímenes de lesa humanidad que ocurren en ellos. No solo aquellos crímenes que ocurren contra opositores políticos, sino que también aquellos crímenes que pueden ocurrir fuera de su territorio. La misión ha emitido su último informe en el mes de septiembre del año pasado y, si ustedes lo leen con detención, da cuenta de las acciones de la misión en el país y de la contribución que existieron por parte de las autoridades. Chile sigue siendo, y el presidente de la República en particular, lo ha sido, le ha instruido a cada una de sus autoridades una colaboración activa y ha sido un promotor sistemático de esa misión. Lo segundo es que creo conveniente no olvidar que Chile es uno de los promotores de la presentación de la acción contra Venezuela y particularmente contra sus líderes ante la Corte Penal Internacional. Y creo también conveniente no olvidar que el año pasado el canciller, por instrucciones del presidente de la República, concurrió a la Corte Penal Internacional conjuntamente con el fiscal nacional a entregar los antecedentes del caso Ojeda. Es decir, en materia de derechos humanos para la situación de Venezuela no solo han sido cuestiones declarativas, sino que hay acciones positivas por parte del Estado de Chile. Y, en consecuencia, eso permite abordar su última pregunta. Sobre la forma y modo que se ha abordado el caso Ojeda, el gobierno ha sido muy claro sobre este punto y lo voy a volver a repetir. El gobierno no solo es partidario, sino que comparte la línea investigativa que ha desarrollado el fiscal Barros desde el inicio en el caso de esta investigación. Comparte no solo la forma en que la ha desenvuelto, sino que también la teoría del caso que tiene esa investigación respecto de quiénes son los autores intelectuales de ese homicidio. Por eso es tan importante que el caso Ojeda aparezca dentro del informe de la misión de Naciones Unidas que se emitió en septiembre del año pasado. Enseguida, con el mismo énfasis, entonces, las acciones ya han sido presentadas ante la Corte Penal Internacional. Quiero recordar que la Corte Penal Internacional tiene un rol complementario. Es una investigación que se está desarrollando en Chile y los antecedentes que se han entregado para el contexto general de la investigación de violación de derechos humanos en Venezuela. Sobre la posibilidad de desarrollar investigaciones, alguna diligencia investigativa que estime el fiscal Barros, por cierto, el Estado de Chile va a contribuir con esa finalidad. Solo recordar que cuando asistió el año pasado tuvimos la visita de la secretaria de Seguridad
de Estados Unidos en nuestro país y tuvo la bilateral con el Ministerio de Seguridad. En esa bilateral también me acompañó el fiscal Barros, quien estaba en su condición de fiscal nacional subrogante, y donde la solicitud del Estado de Chile en particular hacia Estados Unidos fue que las extradiciones que se estaban solicitando, entre otras para organizaciones criminales o líderes de organizaciones que estaban en Estados Unidos, se hicieran directamente a Chile y no a terceros países. Estados Unidos ha cumplido el compromiso que asumió en esa reunión y por lo tanto doy este contexto general para decir que en torno a violación de derechos humanos y el caso Ojeda, los antecedentes están ampliamente documentados, las acciones del gobierno durante el año 2025 y esto es un caso no solo relevante desde el punto de vista de la investigación penal, sino que también es un caso muy relevante en materia de derechos humanos. Ministro Cordero, llevándolo a otros temas de contingencia, quería preguntarle, tomando en cuenta el ingreso de la discusión de la reforma de Gendarmería en el Parlamento, han existido críticas por parte de algunas asociaciones de funcionarios que en el marco de la reforma ya no podrían existir. Y hay un dato importante, 43 de los 47 formalizados de la Operación Apocalipsis pertenecían a alguna de esas asociaciones. 38 pertenecen a Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Quería preguntarle, ¿qué cree usted que este tipo de asociaciones crean un manto de impunidad en las actuaciones que puedan tener los funcionarios de Gendarmería al interior de las cárceles? ¿Qué le parece? No, nosotros tenemos una opinión formada sobre este punto. El presidente de la República la transmitió en este mismo lugar una vez que se conocieron los detalles del operativo de la Policía de Investigaciones con el Ministerio Público. Existen otras investigaciones, el gobierno ha establecido una política muy específica para abordar la situación de corrupción en Gendarmería. Esa es una política que ha sido consistente a partir del foco investigativo que se conformó con el Ministerio Público en marzo del 2023 y nosotros hemos sido muy claros en que Gendarmería debe ser una institución que debe llevar a cabo un proceso de limpieza interna. El caso de esta última operación es la cuarta de investigaciones, de macroinvestigaciones que ha estado desarrollando el Ministerio Público en torno a Gendarmería. La decisión en consecuencia del presidente de la República, que ha sido no solo valorada por distintos actores del sistema político, sino que también por la mayoría de los especialistas, implica reconocer a Gendarmería como una institución de orden y seguridad pública, lo que, tal como dice la reforma constitucional que se ingresó ayer, implica la supresión inmediata de esas asociaciones. No pueden existir sindicatos con armas y, en consecuencia, el tránsito hacia una institución separada en materia de reinserción que quedará en el Ministerio de Justicia, quedando Gendarmería en el Ministerio de Seguridad, pareciera ser el tránsito normal. Sobre la calificación o no de cuál es el rol que le corresponde a las asociaciones, es un asunto que a mí creo que al gobierno no le corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de ellas. Solo recordaría dos cosas. La primera es que las asociaciones de funcionarios que están permitidas en la ley están para la promoción de los derechos de los funcionarios. Y por eso, en determinado tipo de organizaciones, esas asociaciones están prohibidas, como en el caso de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, porque la naturaleza de ser jerarquizadas, obedientes y no deliberantes hace incompatible ese rol. Pero en segundo lugar, las asociaciones están integradas por funcionarios públicos que tienen deberes de denunciar. A nosotros nos parece relevante que las asociaciones de Gendarmería tengan una posición activa sobre los casos de corrupción y también nos gustaría saber cuáles han sido las políticas que al interior de las asociaciones se han tenido para denunciar desde las asociaciones los casos de corrupción que han existido en Gendarmería. Pero sobre la reforma constitucional y el objetivo de política pública que está detrás de él, creo que se han dado suficientes argumentos, nosotros hemos sido muy explícitos sobre el punto y las consecuencias son muy claras desde el punto de vista legal. Hola, muy buenos días, ministros. Tengo una pregunta, dos en realidad, para el ministro Elizalde. Ayer el ministro Grau, en Tolerancia Cero, reconoció que la normativa de la ley de amarres fue una condición para aceptar el reajuste del sector público. Decía además que hubo errores comunicacionales. ¿Los hubo? ¿Cree que va a ser difícil aprobar esta ley? A ver, sobre ese punto quiero ser bien enfático. En primer lugar, la semana pasada se emitió un instructivo que establece claramente que todos los funcionarios de confianza, quienes desempeñan labores de apoyo directo en los gabinetes, cesan en sus funciones el 11 de marzo del año en curso. Hasta ahora no se había dictado un instructivo en esa materia.
había habido minutas en donde se sugería de parte de anteriores gobiernos o instructivos acotados a un determinado servicio. Aquí estamos hablando de un instructivo que se aplica a la totalidad del gobierno y que establece que los funcionarios de confianza y quienes desempeñan labores de apoyo directo en los gabinetes cesan en sus funciones el 11 de marzo. Por eso hemos dicho, ¿cuántos funcionarios van a permanecer en sus cargos a contar del 11 de marzo? Que tienen labores de confianza o de apoyo directo, 0. Así de simple. Cuestión distinta es que las asociaciones de funcionarios del sector público plantearon la lógica de contribuir a la profesionalización de la carrera funcionaria, la necesidad de establecer ciertos principios básicos respecto de, doy un ejemplo, los funcionarios de la educación municipal que se trasladaron a los servicios locales de educación, o los funcionarios y funcionarias que fueron contratados para reforzar las prestaciones en el ámbito de los servicios de salud. Y respecto de ello, entonces, se establece esta normativa en que la decisión de desvinculación debe ser fundada. Entonces se han confundido estos dos aspectos que son completamente distintos. Y eso ha generado una controversia que no quizá ha permitido ver el fondo del asunto. Pero la señal que ha dado el gobierno del presidente Boric es que todos los funcionarios de confianza y todos los que tienen apoyo directo de los gabinetes cesan en sus funciones con el cambio de gobierno. ¿Confusión, cree usted, por errores comunicacionales que llegaron desde el Ejecutivo o ha sido una confusión de malentendimiento desde el Parlamento, básicamente desde la oposición? Mire, yo no soy analista, pero sí lo que corresponde es que los puntos sean precisos, para efecto que el debate legislativo se realice con altura de mira y arribemos, por tanto, a una buena norma. Y al respecto hay una clara distinción entre funcionarios, podríamos decir, de responsabilidad política, de confianza política, funcionarios que adhieren al programa de un determinado gobierno y participan en labores de gabinete junto a los funcionarios de confianza directa del presidente de la República, y por otro lado, bueno, las funcionarios y funcionarios públicos que pueden ingresar a trabajar en un determinado gobierno, que ingresan no por necesariamente adherir a un gobierno en particular, sino que para servir al país. Y sobre esa base, bueno, en caso que se proceda a su desvinculación, como todo acto administrativo, esto tiene que ser fundado. Pero en otro tema, hoy la sala del Senado debiese votar el proyecto que cambia las medidas cautelares a enfermos terminales que cumplan cierto requisito. ¿Cuál es la visión del gobierno frente a estos temas? ¿Vetarían el que cambia las medidas carcelarias considerando que podría beneficiar a presos de Punta Peuco? Bueno, este proyecto en particular, que es una moción de senadores y senadoras, establece que criminales que han cometido delitos graves eventualmente puedan tener todo tipo de beneficios. No solo estamos hablando de quienes hayan violado los derechos humanos, cometido delitos de lesa humanidad, sino que también quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores, delitos comunes, y por tanto nos parece que es un precedente especialmente grave. Y la postura que hemos expresado de manera categórica es que quien en Chile delinque tiene que responder ante la justicia y su lugar es estar tras las rejas. No sé si el ministro Cordero quiere complementar sobre esto. ¿Sí? Simplemente recordar que iniciativa de esta característica ya se había votado en el Senado el año 2024 y por las razones que acaba de haber expresado el ministro Elizalde, la sala del Senado la rechazó. Y creo que es conveniente, dado que es una norma que no hace distinciones, beneficia a un grupo importante de personas que van más allá de los delitos de lesa humanidad. Yo quiero ser bien franco, creo que es conveniente esperar la decisión de la sala del Senado. La sala del Senado, en la votación de este proyecto con anterioridad, ya lo rechazó. El Ejecutivo tiene una opinión muy clara sobre este punto, la ha reiterado el ministro Elizalde, el gobierno la señaló el año 2023-2024 cuando esta iniciativa estaba también en trámite, hay razones constitucionales y legales para oponerse a ella, pero lo demás forma parte del debate legislativo. Yo simplemente recordar el propio precedente con este mismo Senado en la votación de esa moción con anterioridad. Perdón, sobre este punto quisiera ser bien enfático. El gobierno no se opone a esta iniciativa, considera que es una mala iniciativa, es una mala señal respecto de lo que se requiere para combatir la delincuencia. La aprobación de esta iniciativa implicaría, por ejemplo, que la Quintral de calle Seminario salga libre, o que en poco tiempo más salga libre el psicópata de alto hospicio.
porque estamos hablando de una iniciativa que establece un marco regulatorio tan amplio que no solo beneficia a violadores de los derechos humanos, sino que también a delincuentes comunes. Buenos días, ministros. Les quería consultar con respecto a la megatoma de San Antonio y esta información que se ha revelado de que 200 hectáreas al interior de este predio pertenecen a Contraloría. Primero, consultarles, ¿el gobierno estaba al tanto de este antecedente? Y segundo, ¿hay riesgo de que se vuelva a posponer la agenda del desalojo de la megatoma? Bueno, sobre este punto hubo un fallo de la Corte en consideración del terreno al cual usted hace mención. Pero lo que respecta al proceso, este proceso se va a llevar adelante. Nosotros vamos a cumplir con el fallo, por tanto ya hay un diseño para proceder al desalojo y en paralelo a la exprobación para llevar adelante el proyecto habitacional. Finalmente, lo que estamos haciendo es dar una solución a un número importante de personas a un número importante de personas en San Antonio. Así que reitero, por un lado, vamos a llevar adelante el proceso de desalojo tal como lo estableció la Corte. Hay una planificación que se ha mantenido en reserva por razones obvias para efectos de garantizar su seguridad y su éxito. Y van a participar todas las instituciones que correspondan, particularmente Carabineros, para que se lleve adelante. Y en paralelo está el proceso de expropiación que permite tener un plan habitacional para dar una solución integral a quienes viven en dicho territorio. Y no debo olvidar que respecto a la expropiación, este es un instrumento que fue utilizado con mayor frecuencia en el gobierno anterior e incluso hubo algunas expropiaciones que se realizaron en los últimos meses del gobierno, que lamentablemente a algunos se les olvida. ¿El hecho de que Contraloría posea una cantidad importante de hectáreas no obstaculiza el proceso de desalojo? Son cuestiones distintas, porque el proceso de desalojo no se produce respecto de la totalidad del terreno en forma inmediata. Estamos hablando de 10.000 personas, un número significativo de hectáreas, 200 y tantas. Y por tanto, no es un proceso que se desarrolle en forma completa. Va por fases. Y obviamente esas fases están diseñadas para que este proceso de desalojo sea coherente con, por un lado, el tema de la propiedad al cual usted hace referencia y, por otro lado, con el proceso de implementación del proyecto habitacional. Sí. Ministro, ¿qué tal? Primero, consultarle acerca de, quedan pocos días para el receso legislativo y también para el cambio de mando. Desde el gobierno, ¿cómo se toman esta urgencia de llevar a cabo los programas, o más bien los proyectos del FES, la reforma a Gendarmería y otros proyectos bien emblemáticos para el gobierno? ¿Se va a poder llegar con esto antes del 11 de marzo? Y también queda un poco en el tintero para la subsede de Relaciones Exteriores. ¿Desde su cartera van a agilizar o van a fomentar el desarrollo de las acciones que va a tomar el Ministerio Público para poder interrogar a Maduro? Gracias. Sobre el primer punto, tenemos una agenda legislativa intensa. Son todos estos proyectos que queremos, son positivos para el país. En el caso del proyecto que pone fin al CAI, establece una nueva forma de financiamiento de la educación superior. Por un lado, se hace cargo de una necesidad social de las familias endeudadas. Por otro lado, establece una forma más eficiente de administración de los recursos públicos. Y por tanto esperamos que sea aprobado. Estamos en el proceso de diálogo y construcción de mayorías para que este proyecto se haga realidad. Lo mismo respecto de Sala Cuna para Chile, en fin, son múltiples las iniciativas que se están llevando adelante. El propio ministro Cordero ha hecho referencia a la reforma constitucional respecto de Gendarmería. Hoy en la tarde se vota reforma del sistema político, el mensaje del presidente, no la moción parlamentaria, el mensaje del presidente. Así que estamos trabajando, como siempre, con voluntad de diálogo y voluntad de acuerdo para sacar adelante estas iniciativas que consideramos que son positivas para el país. La Cancillería en el rol que le corresponde, y quisiera con esto recordar que nosotros somos quienes gestionamos a partir de las decisiones de la Corte y de las propias iniciativas de Fiscalía las solicitudes de extradición, por ejemplo, en el exterior. Y lo mismo si tiene que ocurrir alguna otra diligencia de algún organismo público que recurra o que tenga que ver efectivamente con alguna arista de carácter internacional. Entonces, a petición de la Fiscalía, del Ministerio Público, si efectivamente se requiere, nosotros estamos, por cierto, siempre disponible a colaborar en toda gestión que requiera y que nos permita conseguir en territorio nacional la justicia que se requiere respecto a los casos, en el fondo, que están en investigación. Por lo tanto, siempre plenamente disponible a seguir colaborando, como bien relatado el ministro Cordero, lo hemos hecho hasta ahora. Sí, solo quisiera por último señalar que
Este es un crimen atroz que no solo fue condenado enérgicamente por parte de todos los sectores en su oportunidad, sino que va a ser completamente esclarecido sobre la base del trabajo que están realizando las instituciones. Y por eso el gobierno siempre ha apoyado el trabajo del Ministerio Público. Un crimen de esta naturaleza no puede quedar impune. Y sus autores, estén en Chile o lejos de Chile, van a responder ante la justicia. Muchas gracias.